¡Tom! Silencio. ¡Tom! Silencio. ¿Dónde andará metido ese chico? ¡Tom! La anciana se bajó las gafas y miró por encima de ellas por todo el cuarto. Después se las subió a la frente y miró por debajo. Rara vez miraba a través de los cristales a algo de tan poca monta como un chicuelo. Eran aquellas las gafas de ceremonia, su mayor orgullo, construidas para el ornato que no para servicio, y no hubiera visto mejor mirando a través de un par de coberteras. Se quedó perpleja un instante y dijo sin cólera, pero lo bastante alto para que la oyeran los muebles: «Bueno, pues te aseguro que si te echo la mano encima, te voy a...». No terminó la frase, porque para entonces estaba agachada dando estocadas con la escoba por debajo de la cama. Así es que necesitaba todo su aliento para apoyar los escobazos con resoplidos. Lo único que consiguió desenterrar fue el gato. «No se ha visto cosa igual que ese chico». Fue hasta la puerta y se detuvo allí, recorriendo con la mirada las tomateras y las hileras silvestres que constituían el jardín. Ni sombra de Tom. Alzó pues la voz a un decibelio calculado para larga distancia y gritó: «¡Eh! ¡Tom!». Oyó tras ella un ligero ruido y se dio la vuelta al instante para atrapar a un chico por el borde de la chaqueta y detener su vuelo. «¡Ahí estás! ¿Que no se me haya ocurrido pensar en ese armario? ¿Qué estabas haciendo ahí?». «Nada». «¿Nada? Mírate esas manos, mírate esa boca. ¿Qué es eso pegajoso?». «No lo sé, tía». «Bueno, pues yo sí lo sé. Es mermelada, eso es. 1000 veces te he dicho que como no dejes en paz esa mermelada, te voy a despellejar vivo. Dame esa vara». La vara se cernió en el aire. Aquello tomaba mal cariz. «¡Dios mío! ¡Mira lo que tienes detrás, tía!». La anciana giró en redondo recogiéndose las faldas para esquivar el peligro, y en ese mismo instante escapó el chico, se encaramó por la alta valla de madera y desapareció. Su tía Polly se quedó un momento sorprendida y después se echó a reír bondadosamente. Y aquí estamos, los lectores omnívoros, sumergidos en las palabras, sumergidos en las páginas de un libro, en este caso, un clásico indiscutible e inapelable, esta maravilla llamada Las aventuras de Tom Sawyer, debida a Mark Twain. Porque hoy, en el arpa de Becker, vamos a cumplir una promesa que hicimos no hace mucho. Pablo Vilaboy, productor del programa, recordamos lecturas de nuestra infancia, pero quedaron pendientes aquellas lecturas, aunque ya las esbozamos con Esperanza Lemos, porque hablamos del Quijote, que conocimos, como el caso de Tom Sawyer, a través de la televisión, a través de los dibujos animados. Sí, vamos a descubrir si, como decía Simón Signoret, la nostalgia no es lo que era, o sí, porque vamos a hacer un viaje hacia esos títulos que muchos descubrimos a través de la televisión, a través de series de anime, sobre todo. Bueno, por donde, aunque hayamos empezado por Tom Sawyer, porque el comienzo es espectacular, esa tía Polly, claro, que le persigue, que le quiere pegar con la escoba, que él sabe fajarse y librarse del castigo, etcétera, etcétera. Ese comienzo es espectacular, pero cronológicamente igual deberíamos comenzar por otro sitio que no es Tom Sawyer. Sí, yo veo dos libros muy interesantes ahí en la mesa, sobre todo por el tipo de edición, ¿no? Tenemos, por cierto, estos dos libros tienen una historia, que como verán ustedes, porque están leídos y manoseados, pero no por nosotros. Estos libros, casualmente preparando el programa, los hemos encontrado al lado de un contenedor de basura. Por desgracia, en el barrio ocurre muy a menudo, y esto sirve como aviso, como petición, como ruego, incluso como lamento. No abandonen los libros que no quieren en un contenedor de basura, por mucho que estén, como en este caso, colocaditos, bien conservados, allí casi de exposición. Dónenlos. Hay ONGs que trabajan con este material, bibliotecas públicas, otros lectores, aunque les den 0,10 céntimos por cada uno, llévenlos a una librería de saldo. Es decir, el libro siempre va a tener vida, entonces no se abandona, no se tira allí. Pero, en fin, aquí están Tarzán de los monos y Heidi. ¿Qué podemos decir en nuestra generación? Pablo, fue el libro, la serie de anime, como tú comentabas, que lo inició todo. Fue la primera que reunió ante el televisor a adultos y a niños, porque Heidi, bueno, aquí la llamamos Juana Espiri,
Johanna Spiri, esta escritora. Aquí ya los pone Johanna, pero es verdad que en los libros primeros de niño ponía Juana. Suiza fue una de las primeras y más exitosas adaptaciones que hizo la que posteriormente se llamaría Nippon Animation. Y bueno, recogía esta serie de anime, los 2 volúmenes que escribió la autora sobre Heidi, aunque en el resto de países que no eran Suiza se publicaron siempre juntos, que eran Heidi y de nuevo Heidi. Y como digo, fue una de las grandes producciones de esta productora. Recogía en 52 capítulos las andanzas de esta niña huérfana en los Alpes suizos. Y bueno, hay que decir que además los autores de esta serie de anime cuidaron tanto los detalles, sobre todo para una serie de aquella época, que era de mediados de los años 70, aunque en España se estrenó un poquito más tarde. Bueno, cuidaron tanto los detalles que incluso algunos de los dibujantes viajaron a Suiza para calcar los paisajes y los detalles de ese lugar donde se desarrollaban parte de las andanzas de esta niña. Heidi congregaba los sábados por la tarde delante del televisor a toda la familia. Eran unos dibujos y fue posteriormente una lectura para niños, para niñas, para madres, para padres, para mayores. Todo el mundo quería saber más de Heidi, de Pedro, la señorita Rottenmeier, el abuelo, el llamado viejo de los Alpes, Clara, la amiga que conoce en Frankfurt, la amiga que le obligan a tener, pero con la que luego crea vínculos estrechísimos e inolvidables, y que en la segunda parte darán para lágrimas, porque también lo que se lloraba viendo Heidi. Sí, fue el principio de todo, como dijimos. Bueno, pues tenemos Tarzán, que luego también va a tener su lugar, pero por continuar un poquito la cronología, me permiten que ahora le dejemos aquí, aunque también le conocimos en dibujos animados, no solo a través de las películas de Johnny Weissmuller, porque el éxito de Heidi provocó que de este libro, del que nos habló, por cierto, el otro día Concha Valverde, Corazón, el mundo de Amichis, se escogiese uno de los relatos, el que se llama De los Apeninos a los Andes, y que se convirtiera también en serie de anime, en serie de televisión, Marco. Sí, además un prodigio, porque de uno de los relatos de este libro, edificante, a más no poder, se hizo una especie de culebrón de anime, porque también en 52 capítulos. Lo que pasa es que yo creo que se nos hizo un poquito más larga que Heidi, aunque tuviera los mismos capítulos, se nos hizo un poquito más larga. Pero bueno, también fue uno de los éxitos mundiales de esta Nippon Animation, y contaba la historia de otro no huérfano, pero sí con madre ausente, debido a la emigración que sufrió el norte de Italia a principios del siglo XX, que partía en este caso desde Génova a Argentina. Y este relato y la serie contaba cómo este niño decidiera buscar a su madre a Argentina, y todas las peripecias que pasaban de los Apeninos a los Andes. Desde aquel pueblo italiano al pie de las montañas, donde vivía nuestro amigo Marco, hasta Argentina, hasta Buenos Aires, hasta el rincón en el que estaba su madre. Aquel primer capítulo provocó un trauma infantil, una crisis. Se le iba la mamá en el barco a la Argentina. Ese final del barco, yendo, el niño corriendo por el puerto, mamá, mamá, no te vayas, y todos los niños, imagino que del mundo, pero claro, lo vivimos aquí, todos los niños de España llorando desconsolados durante horas. Yo me acuerdo que mi abuela no se veía capaz de consolarme y de decirme que es como Heidi, son dibujos, pero Heidi había sido tan bonito, tan bucólico, aunque había una parte de calor dramática. La señorita Rottenmeier. Claro, pero en el fondo te reías tanto con la señorita Rottenmeier, las travesuras que le hacía Adelaida, como ella llamaba a Heidi, y todo lo que ocurría, pues al final era, y se me ha claro lo de Marco, ese primer capítulo, donde después de haberse ido con la mamá de fiesta, de merienda campestre, con su hermano, con el papá, mamá hace las maletas, se encaminan todos hasta el puerto, adiós, adiós, que me voy a Argentina nada menos, que nos parecía entonces, sí, de los Apeninos a los Andes, fíjese qué distancia hay,
pero para un niño de nuestra edad, Argentina nos parecía el fin del mundo 4 veces. Pero bueno, luego, como dices... Como curiosidad aquí, en España, Marco fue finalista a unos premios. Tuvo ¿Sí? tanto a los TP como personaje más popular de la televisión. Quedó en tercer lugar, pero bueno, da muestras de la popularidad que tuvo aquí. Aunque como dices, es cierto que ya el último tramo se nos hacía pesado. Era como, venga, que encuentre a la mamá, nos alegramos todos. De hecho, los 2 últimos capítulos se emitieron juntos. Sí, porque ya como decir, ya no hay vuelta atrás posible. Bueno. Pero bueno, es una buena disculpa para recuperar este clásico del mundo de Amiches, que es Corazón. Y ahora, si te parece, sí, Tarzán, como digo, los de nuestra generación tuvimos la fortuna de ver aquellas primera sesión, el programa cinematográfico de los sábados por la tarde, y conocíamos a Tarzán por Genevieve Müller, pero luego, muy poco después, al final de los años 70, conocíamos a Tarzán, mucho más fiel al original, al creado por Rice Burroughs, en una serie de animación, donde además la monachita se llamaba Nikita, que es el nombre con el que aparece en la novela. Este fue nuestro primer Tarzán, realmente, Pablo. Sí, aunque como tú dices, muchos lo descubrimos primeramente por esas películas de Johnny Weissmuller llenas de encanto. Ahora sí que le toca a Tom Sawyer, ¿no? Cronológicamente, según veíamos las series. Ahora sí que llega bueno, Tom... ahí veo que tienes 2 de... es que esa primera es una edición así juvenil. No, como Tom Sawyer aparece en 3 novelas de Mark Twain. Sí, pero que tampoco es un libro tan grueso, pero es que ve que para que fuera aún más cómodo, tengo esta edición de Austral en 2 pequeños volúmenes, que junto tampoco sería para tanto. Pero Tom Sawyer, un chico divertido. Tom Sawyer, yo creo que nos sentíamos identificados todos los niños con sus travesuras y sus andanzas en aquel pueblo prebélico, antes de la guerra civil americana. Y bueno, aunque lo que es curioso es que aunque muchos piensan que Mark Twain se inspiró en su infancia para escribir este personaje, parece ser que parte de las aventuras infantiles de este niño tan peculiar y travieso se había inspirado en un bombero muy estrambótico que conoció Mark Twain cuando ejercía de reportero en San Francisco. Y bueno, parece ser que no se cansaba nunca de escuchar sus anécdotas. Y un día se lo dijo, le dijo, además se llamaba Tom Sawyer también: Tom, un día te voy a poner en un libro. Y parece ser que el señor Sawyer le dijo: mientras respete mi nombre y no me ponga en ridículo, lo acepto. Le convirtió en un héroe. Y efectivamente, de buen corazón. En un héroe. Mark Twain dice al comienzo de Tom Sawyer: aunque este libro esté compuesto principalmente para entretener a muchachos y muchachas, espero que no por eso sea desdeñado por la gente adulta, pues también era mi propósito hacer que los mayores recordasen con agrado cómo fueron en otro tiempo y cómo sentían y pensaban y hablaban y en qué curiosos trances se vieron a veces enredados. Y ahora lo fantástico de estas series y de estos libros que estamos recordando, que se rompían las fronteras de edad. Eran, como decíamos, de Heidi, para todos los públicos. Sí, y de esta también la Nippon Animation, como dijimos, contribuyó a popularizar aún más, si cabe, esta novela, con una serie que contaba con 49 capítulos y se emitió aquí en España a principios de los años 80. Y curiosamente, creo que en el último capítulo se hacía incluso un homenaje o una referencia al asesinato de John Lennon. O sea, fíjate que en la vanguardia estaban los creadores de estas series. Alejandro Dumas escribió un libro, varios, pero uno sobre todo, claro, que se llama así, sobre 3 mosqueteros, pero nosotros los conocimos como perros. ¿Cómo es esto? Los mosqueperros d'Artagnan. Bueno, pues también en este caso era una coproducción entre España, otros países y Japón. Se hizo una serie basada en este clásico de Alejandro Dumas. Y lo peculiar de esta recreación es que, siguiendo la tradición de Disney, se utilizaron animales para
en su mayor parte perros para hacer los personajes. Menos, curiosamente, un personaje capital en la historia que era Milady. ¡Oh, qué maravilla! Que Milady era una gata. Una gata espectacular. Yo creo que de algún modo estaba inspirada en Lana Turner, en la versión clásica, ¿verdad? Porque Milady era irresistible, claro, era malvada, pero era bella. Bueno, hay que decir que la novela de Dumas está, según propias palabras, inspirada en las memorias del señor D'Artagnan, teniente capitán de los mosqueteros del rey, un libro que encontré en una biblioteca nacional de Marsella y que aún a día de hoy se guarda el resguardo de ese préstamo porque Dumas nunca devolvió ese libro. Vaya. Se marchó a París con él para escribir, parece ser, esta obra maestra de la literatura. Como comentábamos ya con la visita de Esperanza Lemos, para nuestra generación fue muy fácil leer a Cervantes, creer el Quijote, porque, igual de lo que estamos comentando de Heidi, de Marco, etcétera, lo conocimos como dibujo animado. Sí, además es una proeza de la animación española, aunque tuviera coproducciones de otros países, pero lo básico y lo importante se hizo aquí en España. E igual que le damos mérito a Japón por todas estas series basadas en clásicos que decimos, pues hay que romper una lanza a favor de nuestro país. Dicho, romper la lanza. Porque popularizó de una forma un clásico como el Quijote, que aún a día de hoy creo yo que es inalcanzable, porque jamás nadie podía imaginarse que una serie de animación basada en un novelón como El Quijote pudiera atraer no solamente a adultos sino a niños. Y luego qué repartazo. La voz de Don Quijote de la Mancha era la voz de Fernando Fernán Gómez, Antonio Ferrandis ponía la voz a Sancho Panza y el grandísimo Rafael de Penagos, maestro, perdón cada vez que yo leo algún párrafo, porque quisiera ser un reflejo muy tibio de lo que Rafael de Penagos conseguía como narrador, como el propio Cervantes, en esa serie, como dices tú, inalcanzable e insuperable. Sí, porque en 39 capítulos se da un muestrario de la obra de Cervantes fantástica, sin olvidar los temas importantes de la novela, pero acercándolos a los niños. Ya nos pillaba adolescentes, con lo cual ya conocíamos el original literario de Julio Verne, pero aún así, ¿cuántos lectores ganó el grandísimo autor francés gracias a una serie de animación también española? La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, ¿no? Bueno, esta serie, como tú bien dices, popularizó aún más, si cabe, la obra y el interés de las novelas de Julio Verne, en este caso La Vuelta al Mundo en 80 días, que, para quien no lo sepa, describía la apuesta en la que se empeña un caballero inglés, Phileas Fogg, en el original, para dar la vuelta al mundo en 80 días. Esto de dar la vuelta al mundo es un poco tramposo porque en la novela de Julio Verne lo que se hace es un recorrido por países que habían estado ocupados por el Imperio Británico o estaban ocupados por Gran Bretaña, salvo la parte que transcurre en Japón. Y después, otro detalle que es muy curioso, que sale tanto en la serie de animación como en el clásico de cine de los años 50, es que en el original Phileas Fogg nunca sube en globo. Utiliza todos los medios de transporte del siglo XIX, pero el globo no. Y como curiosidad y un dato muy español, aquí en España la banda sonora de las canciones las interpretaba el grupo Mocedades, que como se editó un disco de estudio basado en estas canciones, hay que decir que fue la última grabación de estudio de Amaya para Mocedades. O sea que doble clásico, porque fue
las últimas canciones de Amaya para Mocedades. Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. Y en este pequeño recorrido por clásicos de nuestra infancia, juventud, a través del dibujo animado, hay una serie menos conocida, pero a la que los dos tenemos mucho cariño y que también se basaba en un clásico literario, ¿verdad? El perro de Flandes. Bueno, hay que decir que a lo mejor en España no tuvo la popularidad que tuvo en el continente asiático, porque allí es un clásico. De hecho, en Amberes, que es donde transcurre la historia de Nelo y su perro, es un nombre un poco extraño, Prastuche, en original, no me acuerdo bien, en la serie de anime, como lo llamaron. Bueno, pues en Amberes, como digo, fue tal los turistas japoneses y de otras latitudes asiáticas que iban por el clásico literario primero y por la serie de anime después, que a raíz de eso se le hizo 2 homenajes en forma de monumentos, uno en el barrio pobre donde vivía este huérfano que repartía leche ayudado de su perro, y frente a la catedral, donde hay una recreación que no diremos cómo, del final de la novela, de este clásico, que es maravilloso. Clásico infantil que se publicó con un seudónimo, Huida, que es una escritora británica. Y lectores omnívoros como somos y reivindicamos en el arpa de Becker, de todos estos clásicos infantiles juveniles, podemos pasar en el tramo final del programa a hablar de esa también joyita literaria que ha aparecido en España gracias a Notorious Ediciones. Bueno, son 2 clásicas, ¿no? Sin duda, ambas, las hermanas, cuéntanos, Pablo. Son las 2 hermanas Olivia de Havilland y Joan Fontaine, que eran hermanas aunque adoptaran apellidos distintos. Y bueno, este libro de Charles Hyman, que es un autor que tiene en su haber nada más y nada menos que la primera biografía autorizada de Katharine Hepburn. Y tiene, bueno, ha hecho otras biografías de Bette Davis, por ejemplo, y de otros astros del Hollywood clásico. Bueno, pues en este caso, en el caso de Hermanas, quizás sea una biografía un poco más ligera en comparación con otros libros que ha escrito, pero yo creo que traza un recorrido muy curioso de 2 caracteres totalmente opuestos, pero que tienen una raíz de manipulación, de infancia tormentosa, y describe muy bien tanto la dulzura de hierro de Olivia de Havilland, que no era tan dulce como muy bien señalado como lo de hierro. Sí, yo creo que de las 2 puede que es la que queda como más manipuladora y más tremenda, sobre todo al principio de su carrera, y de Joan Fontaine, que también la pinta como una arpía, a pesar de sus papeles apocados y demás. Hay que decir que esta rivalidad histórica en el Hollywood clásico tiene, parece ser bueno, entre otras muchas cosas, su raíz, según decía Olivia de Havilland, que ella se quejaba siempre de que, claro, es que Joan fue la primera en todo. Fue la primera en casarse, la primera en tener un hijo, la primera en ganar un Oscar. Y bueno, hay que decir también que la pobre Joan Fontaine sufrió digamos, acosos de Olivia y su madre cuando era jovencita, y por eso también le guardó un odio toda su vida a su hermana. Es un libro divertidísimo, es un libro para cinéfilos, pero es un libro para quien se deje llevar por la historia en sí, incluso quien no la conozca, sí. Pues decir, a ver, realmente porque esas hermanas se odiaban, porque como dices, está documentado y confirmado por ambas. Se odiaban de verdad, no era por hacer una pugna periodística para vender más y que se vieran las películas. Bueno, se lo confesó Joan Fontaine a Tennessee Moix en su día. Sí, nos odiábamos de verdad. Pues un libro también muy divertido que entronca con lo que hemos hablado, porque las conocimos a través del celuloide, a través de la pantalla, pues con todo esto. Yo creo que el menú de hoy ha quedado muy surtidito, ¿no? De clásicos y de nostalgia, ¿no? Claro que sí, porque ya saben ustedes que aquí nos gusta ser lectores omnívoros y a ello les animamos y ello queremos seguirlo compartiendo programa a programa. Nos llevamos el arpa al ángulo oscuro del salón
para iluminarlo con lecturas que compartiremos muy pronto con todos ustedes. Gracias.